Ves, hay hermanos que apenas están llegando de otros estados, pero en verdad, hermanos, amigos que están con nosotros también en esta mañana, de verdad, el deseo de nuestro corazón es que se sientan contentos, sintámonos alegres, gozosos en esta mañana. Vamos a dar una lectura de la palabra de nuestro Dios y, hermanos, queremos nosotros, hermanos, el pueblo del Señor, llevar un consejo para cada uno de nosotros. El gran sabio Salomón pudo decir en una ocasión que a cada vez que nosotros nos reunimos en su presencia para venir a escuchar la palabra de Dios, cada palabra que nosotros vamos oyendo, dijo el gran sabio Salomón, que son palabras que llegan a nuestra vida y no sabemos nosotros de qué manera usted ha llegado en esta mañana, en este lugar. Tal vez hay alguna congoja, algún dolor, alguien que está pasando por algo, pero Dios tiene una palabra y el gran sabio Salomón dijo que las palabras de Dios son como un bálsamo para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Y en esta mañana así lo creemos. Oíamos en las oraciones, hermanos, desde ayer han dado inicio nuestras reuniones y estamos muy alegres, muy contentos, de verdad, nos estamos gozando en la presencia del Señor, oyendo su palabra y creo que en esta mañana, hermanos, también vamos a seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarlos, hermanos, a leer un pasaje de las Escrituras. Quisiera yo que me acompañaran, hermanos, a leer un versículo muy conocido, muy leído en esta mañana, y quiero invitarlos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Mateo. El capítulo, hermanos, que vamos a leer va a ser el capítulo 18 y vamos a comenzar en esta mañana leyendo este versículo, hermanos, el versículo 20. Todos lo sabemos, tal vez hasta de memoria lo tiene usted, pero lo vamos a dar lectura en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura así, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor se digne a bendecir su palabra en esta mañana en nuestros corazones. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios y el Señor Jesús, directamente el Señor Jesucristo, hermanos, dice, donde están 2 o 3, dice el Señor, congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros lo creemos así, de esta manera, hermanos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una afirmación. Y esto, hermanos, es lo que hace enriquecer a nuestro servicio, hermanos, porque es la presencia del Señor que está en medio de nosotros. A mí me quedaba, hermanos, me conmovía ayer, hermanos, cuando llegamos a este lugar. Y, hermanos, pudimos hacer presencia, hermanos, y creo que es el motivo de las reuniones que estamos aquí en este lugar. De 4 hermanos que unieron su vida a un matrimonio, 2 parejas. Y yo me quedaba pensando, hermanos, cómo Dios, hermanos, y en el momento que el hombre y la mujer, la pareja, hermanos, van a llegar a un matrimonio, hermanos, cómo es que Dios, hermanos, mucha gente ignora que Dios está ahí. Hay personas, se hacen preguntas, hay personas dicen de esta manera, dicen ellos, pero ¿cómo es que ¿quién casó? Dicen unos ¿quién vino a casar a Adán y Eva? No, ahí en ese matrimonio, dicen muchos, no estuvo el abogado, no estuvo el licenciado, no estuvo aquella persona ideal para dar esas palabras.
Mucha gente se pregunta, pero nosotros, hermanos, la iglesia de Dios, mire, cuando nosotros miramos, mire, el Señor dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una grandeza tan grande, hermanos, y nos quedamos pensando, hermanos, lo que es Dios. Por eso le decía, hermanos, que llevaba este pasaje a la mente y quiero ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quisiera que me acompañe ahí a leer un versículo. Vamos a mirar y vamos a comenzar, hermanos, a mirar en esta mañana el pensamiento, hermanos, a causa, aquí, hermanos, el tiempo es rápido, pero vamos nosotros a leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a mirar ahora, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ir a mirar. Capítulo 3. Y quiero llevar al pensamiento en esta mañana esta palabra, hermanos. Capítulo 3 y el versículo, hermanos, a pensar es el versículo 15. Miren lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. 3:15 del apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hasta ahí nada más la lectura. Yo no sé si usted se ha quedado pensando por un momento cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deja este pasaje. Dice que un pacto, dice el apóstol, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. No se le puede, dijo el apóstol Pablo, añadir, tampoco quitar. Pero aquí, hermanos, miramos nosotros la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Cuando nosotros pensamos en un pacto, ¿cómo se hace un pacto? A veces nosotros, hermanos, cuando miramos, hermanos, un pacto, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, nosotros comenzamos a mirar, hermanos, que un pacto, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, de que se hace en 2 personas, o de 2 naciones, o de cuantas cosas, pero se tiene que llegar, hermanos, a un acuerdo. Eso es un pacto, un acuerdo. Entonces, cuando pensamos, hermanos, dice que un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede añadir y nadie lo puede invalidar. ¿Qué queremos llegar a mirar aquí, hermanos, en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios? Nuestros hermanos ayer, yo le decía, nosotros estuvimos, nuestros hermanos nos invitaron, estuvimos el privilegio de estar ahí, hermanos, y hacer presencia. ¿Cómo se hacía ese pacto? ¿Cómo, hermanos, se definía ese pacto? Fíjese, y yo me quedaba pensando, tan solamente en una palabra, cuando el juez dice, lo recibes, lo aceptas, mire, lo aceptas a él, o viceversa, y dice el hermano, sí, un pacto, mire, tan solamente una palabra pequeña, sí, define un pacto, mire, no con los hombres, no con los hermanos, no, fue con Dios directamente. Con Dios se hizo el pacto y solamente usted dijo sí, y quedó archivado, y mire, un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede añadir, nadie lo puede romper.
Nadie. Pero lo interesante que me llamaba la atención, le decía, solamente cuando el hermano decía, sí, yo lo acepto. En las buenas y en las malas, sí. Y la hermana de la misma manera, en las buenas y en las malas, sí. Mire, sí, un pacto con Dios, no con los hombres. Que cuando nosotros nos quedamos pensando, hermanos, es un pacto directamente con el Señor. Con razón, cuando nosotros miramos en la palabra de nuestro Dios, dice que vuestro sí sea sí. A veces nosotros no le damos el valor a la palabra de nuestro Dios. A veces nos hace falta, hermanos, llegar a darle el valor a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra y qué es lo que Él quiere de nosotros? Fíjese que nosotros, le decía ayer, gracias al Señor, de verdad, y es el motivo, y estamos contentos, estamos alegres, porque los hermanos llegaron a unir su vida obedeciendo aquí, hermanos, ¿qué es el matrimonio? Obedeciendo, hermanos, un mandamiento, hermanos. Los hermanos ayer se llegaron en matrimonio, se casaron, pero obedecieron el mandamiento de nuestro Dios. El matrimonio, hermanos, o el casamiento, lo que como usted quiera llamarlo, es un mandamiento de parte de Dios. Así lo dejó determinado Dios, hermanos, en su palabra. Es un mandamiento. Miren lo que dice, vamos a ir ahí tantito, solamente quiero leer en el libro del Génesis capítulo 2, voy a leer ahí tantito, hermanos, en el Génesis capítulo 2, y vamos a leer el versículo 23, el 23 dice así, miren, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto fue lo que Dios determinó. Cuando nosotros miramos, ya le decía, entonces llegamos a dar el valor a la palabra de Dios. Por tanto, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán más dos, sino una sola. El hombre, cuando el hermano, la hermana, el hombre cuando llega a tomar su pareja, ya no es más dos, dice que es uno, dice la palabra de Dios. Y ayer escuchábamos nosotros, hermanos, creo que nuestros hermanos fueron muy claros en la enseñanza. A veces, hermanos, en la pareja, cuando está el hermano recién casado con su esposa, la esposa trae sus pertenencias y el hermano, y a veces cada uno quiere andar. Esto es mío, y esto es mío, esto es tuyo. No, hermanos, en el Señor dice que es uno, y todo pasa a ser uno. Ya no hay dos. Entonces, miramos nosotros, hermanos, el matrimonio es un mandamiento, y es obediencia delante de Dios. Nuestros hermanos ayer obedecieron ese mandamiento. Y nos quedamos pensando, hermanos, es un mandamiento que se debe de hacer. Ayer oíamos para que el hermano, la hermana, el joven, la jovencita, antes de estar en su matrimonio, mire, cualquiera que se junte o se une, llega a estar en pecado. Se viene a cometer pecado porque luego llega, hermanos, lo que es el adulterio o la fornicación. Por eso el matrimonio Dios lo dejó y es un mandamiento que se debe de cumplir. Y es un pacto. Lo que yo quiero llevar más al pensamiento en esta mañana, hermanos, es un pacto con Dios.
no con los hermanos responsables, no con la ley, sino con Dios mismo. Yo quiero invitarlos a leer un versículo más y vamos a ir, hermanos, a causa del tiempo, vamos a ir, hermanos, a mirar en el libro de los Salmos. El salmista David nos dejó un versículo ahí y lo vamos a mirar. En el libro de los Salmos vamos a leer, hermanos, en esta mañana vamos a ir ahí en el libro de los Salmos, su número 50. En el libro de los Salmos, en su número 50, y el versículo va a ser, hermanos, el versículo 5, dice, miren, el salmista David dice, 50, su número, el verso 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En este pasaje miramos nosotros, hermanos, el salmista David, dice aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hermanos, es interesante, hermanos, pero también, hermanos, aquí el salmista David o Dios habla, hermanos, directamente con el pueblo de Israel. Y dice, hermanos, que la palabra de Dios dice que juntadme mis santos, hermanos, los que conmigo hicieron pacto. Y ya le decía, hermanos, esta palabra pacto, hermanos, le decía, hermanos, es un compromiso. Es un compromiso. La palabra pacto es un compromiso. Hermanos, no solamente podría ser también un compromiso, es un convenio. Esa palabra, hermanos, es un convenio. Convenio, compromiso, acuerdo, es un acuerdo. Y también, hermanos, es, hermanos, un acuerdo delante de Dios, con Dios mismo. Es un precepto, hermanos, de que algo, hermanos, que está quedando, hermanos, directamente se está comprometiendo con nuestro Dios. Se está comprometiendo con Dios. Y eso es lo que, hermanos, representa o significa esta palabra pacto. Compromiso. Un compromiso con Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, miramos. No vaya usted a pensar y no vaya a pensar en su mente de que lo hizo. Y va a decir usted, pues ¿cuánto tiempo? A veces llega en la mente y dice el hombre o dice la mujer, es que no le da el valor y dice, es que puedo hacer otras cosas. Invalida ese pacto. Pero esto es directamente con Dios. Esto es directamente con Dios. Mire, aquí miramos nosotros como el salmista dice allá un mensaje al pueblo de Israel, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto, pero lo hicieron como un sacrificio. Miremos otro versículo ahí, mire cómo esta palabra tan pequeña llega a ser un pacto delante de Dios. Lo vamos a mirar en Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios 23. Y ahí, hermanos, en el versículo 23 lo vamos a mirar ese pasaje. Miren lo que dice ahí. En Deuteronomios 23, 23 dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cómo se hizo, hermanos, ese pacto ayer? Cumplirás, lo vas a cumplir, lo que hiciste, aquellas palabras que salieron de tus labios, que salieron de tu boca.
Por eso le decía, qué tan sencillo se mira, hermanos. Si nosotros le damos, hermanos, una lectura y pasamos, pero ¿sabe qué dice Dios? Cumplirás lo que has dicho con tu boca. Hermanos, yo creo que no sé cuántos años llevará usted en su matrimonio, cuántos años de casado, pero los que hemos, hermanos, hecho este pacto lo hicimos con Dios, no con los hermanos responsables, no con el juez, no con el licenciado, fue directamente con Dios. ¿Y qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer ahora? Cumplirlo, dice la palabra de Dios. Miren, no olvidarnos. Acuérdese que no se puede olvidar, porque usted lo hizo con sus labios, lo hizo con su boca, y es un pacto que usted debe de cumplir. Qué fácil decir sí, solo 2 letras, sí, yo lo recibo, sí, yo lo acepto, sí. Pero sabe también, hermanos, todo esto se hace, hermanos, ojalá que de verdad entre nosotros, cuando lleguemos, hermanos, a ejecutar estas palabras, que siempre sea con el amor. Porque, hermanos, mucha gente a veces, hoy está de moda, mucha gente se anda casando, pero ¿cuánto dura? 1 año, 6 meses, y luego se están pidiendo un divorcio. Eso es en el mundo, pero mucha gente lo hace. Pero nosotros, hermanos, en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios, hermanos, no se puede, no hay divorcio. En la enseñanza, en la doctrina, la doctrina de la iglesia, no hay divorcio, no existe. Si usted lo hizo, como dice la palabra, lo ha hecho y lo va a hacer. Los que lo van a hacer, miren, los que están pensando en un matrimonio, qué bueno, nos alegramos. Pero mire, todo lo que se hace delante de nuestro Dios es un mandamiento, hay que cumplirlo. ¿Hasta cuándo? El apóstol Pablo abre una puerta, el apóstol Pablo, en la enseñanza en la iglesia, y él dice, hermanos, que hasta que la esposa se muere o el esposo. Dios da un permiso y se podrá casar, pero hasta que se abre una puerta, el divorcio es la muerte, viceversa, sea el hombre o sea la mujer, sea el hermano o sea la hermana, hasta la muerte. Hasta ahí Dios va a dar un permiso y queda libre. Mientras cumplamos con la palabra de nuestro Dios en obediencia. Entonces, ¿qué dice? Estamos mirando, porque lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás. Lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás. Hermanos, no solamente es guardarlo, lo cumplirás conforme lo has prometido. Es una promesa, no con nadie, es con nuestro Dios. Todo lo que se hace delante de Dios y para Dios, y se está haciendo delante de nuestro Dios. Aquellos hombres en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, Él vino a este mundo y Él estaba caminando en Israel, en las tierras de Israel. El Señor estaba ahí. Se acercaron los fariseos y los saduceos. Usted sabe esa historia. Y dice que ellos se acercaron al Señor, pero se acercaron, la palabra dice, para tentarle al Señor. Y ellos comenzaron a preguntarle y dijeron, Señor, le llevaron ellos un pasaje del Antiguo Testamento de la ley
de Israel que Dios había dado al pueblo de Israel. Pero aún en la ley no estaba determinado lo que ellos le dijeron al Señor. Señor, Moisés, dijeron ellos, permitió carta de divorcio, permitió que los hombres se divorciaran y se volvieran a casar en la ley. El Señor Jesús le dijo una respuesta. El Señor les dijo: Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué? El Señor dijo: por la dureza de sus corazones de ustedes. En otras palabras le dijo: porque ustedes están pidiendo carta de divorcio. Y Moisés ya no podía con el pueblo de Israel, que tuvo que abrir una puerta. Pero Dios, el Señor Jesús le dijo: pero no así en el principio, en la creación. No así, dijo el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. No así, dijo el Señor. Aquellos hombres solamente querían tentarle al Señor. Solamente llegaron para tentar al Maestro. Pero ellos llevaban y le dijeron a él: ¿cómo, Moisés? ¿Por qué tú no nos dejas? Tal vez ellos, ¿por qué tú no nos dejas que nos divorciemos y nos volvamos a casar? Si en la ley así está determinado por Moisés. El Señor le dijo: no, en el principio no fue así. El Señor Jesús le dijo a ellos: en la creación, Dios el Padre en la creación no hizo así, dijo él. El hombre se casará con su esposa, tomará su esposa, serán una sola carne, no dos más uno al estar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice que Dios buscaba una descendencia. Según Malaquías 2:14, Dios buscaba una descendencia, y en Malaquías 2:14 nosotros miramos como el Señor dice que Él es testigo entre la mujer de tu pacto. Ahí miramos nosotros también cómo Dios es el testigo. Y ayer nosotros también fuimos testigos, pero el mejor testigo fue nuestro Dios, que estuvo ahí. Hermanos, el tiempo ha llegado y vamos a seguir escuchando más palabra. Que el Señor se digne a bendecir su palabra en nuestros corazones en esta mañana.